programa de Universo Violeta creo que nos vaya construyendo algo distinto en nuestra esencia. Existimos las mujeres en Chiapas que estamos haciendo programas de mujeres, en fin. Muchísimas críticas, ¿no? Pero bueno. Yo creo que más que nosotras dos, ¿eh? Te dices porque no saben realmente. Tener estos espacios que Sí. creo que podemos compartir con otras personas en ese tu espacio Universo Violeta. ¿En dónde? En el 7. Hola, hola, ¿cómo están, querida audiencia? Bienvenidas y bienvenidos a un viernes más de este programa que ya vimos que ya casi vamos a hacer un año. Vamos a empezar a idear aquí con las compañeras qué vamos a hacer en el aniversario de Universo Violeta. Agradecidas como siempre con el 7 por abrirnos las puertas para que grabamos desde este enfoque feminista las entrevistas con grandes mujeres chiapanecas. Y la verdad que muy contenta porque el día de hoy estoy con mi querida colega Sandra. Hola, hermana querida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues la verdad, contenta por estar con Alejandra, contenta por estar en una nueva edición de este programa, por estar aquí en nuestra casa, que ya la consideramos así, el 7, pero también muchísimo más contenta porque hoy tenemos, la verdad, a una invitada que creo que va a llenar de muchas sensaciones esta entrevista, ¿no? Quiero decir que va a despertar muchas sensaciones y muchas emociones a través de un arte que ella tiene, que es el arte culinario. Así es, el día de hoy te agradecemos mucho, Claudia Santis, que está aquí con nosotros en el 7. Y la verdad que yo creo que mucha gente ya, Clau, te conoce, pero vamos a presentarte para la audiencia del 7 y de Universo Violeta. Claudia Santis es una chef que ha roto todas las barreras que se pueden romper desde, digamos, su juventud, su género, su origen, en fin, todo aquello a lo que nos enfrentamos muchas mujeres en muchas diversas condiciones, y que decidió estudiar un arte que yo creo que a todas y todos nos fascina, que es la comida, el arte de hacer comida desde una visión muy diferente. Es una referencia ya a nivel internacional como una de las mejores chefs en el mundo. Es mexicana, es chiapaneca, es tzotzil, es de San Juan Chamoles. Claudia Santis, bienvenida, querida Claudia, a este programa. Muchas gracias por la invitación, es un gusto compartir y bueno, gracias por darnos el espacio de seguir promoviendo la gastronomía chiapaneca, el trabajo que hacemos y sobre todo pues abrirnos el espacio para dar voz a todo lo relacionado con el Estado. Genial. Oye, Clau, y de pronto yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo elegimos las mujeres, las personas? Pero este programa tiene esta perspectiva de género, de enfocarnos en nuestro género como mujeres. ¿Qué de pronto despertó en esta niña que vivía en su comunidad elegir una carrera y estudiar para hacer culinaria, para hacer chef, para hacer comida, para hacer lo que haces hoy, Clau? Pues siempre le he dicho que fue mi inquietud el ver las historias de las mujeres a mi alrededor. Pues como ustedes saben, en los Altos es muy marcado que la mujer no pueda llevar su propia vida, sino la lleve el hombre, ¿no? En este caso ya sea el papá o el esposo o la pareja. Entonces, escuchando las historias de mis tías, de mi mamá, de mis abuelas, viendo a mis primas, o sea, viendo como todo esto alrededor de las mujeres que estaban en la comunidad, o de repente que nos llegaba cierta noticia de cierta mujer. Entonces yo decía, yo no quiero ser igual, ¿no? Yo sabía que el ser mujer ya estando en la comunidad, pues obviamente mi vida ya estaba marcada, ¿no? A menos en San Juan Chamula así es, de que a los 13, 14 años ya te están casando, ya tú no eliges, ellos eligen con quién, y bueno, entonces yo decía, híjole, es algo que yo no quiero. La fortuna que tuvimos como familia, o más bien por parte de mis papás, es que mis papás también de alguna u otra manera, mi mamá principalmente empezó con esta parte de ser un poco diferente. Y digo un poco diferente porque sí lo hizo, pero al final se quedó ahí, ¿no? O sea, se volvió a como encasillar y quedarse en toda esta parte cultural y tradicional. La fortuna fue que nos llevaron a San Cristóbal, entonces radicamos, nuestra vida era pueblo-ciudad. Entonces ver como la vida de la ciudad también abrió como mi panorama y veía, por ejemplo, a las niñas, independientemente que fueran niñas, estando en la primaria, por ejemplo,
pues veía como esta libertad de ellas, ¿no? Había como otro tipo de vida y entonces yo decía, yo no quiero la vida del pueblo y no porque estuviese, o sea, que no me sintiese orgullosa, sino más bien por el tipo de vida que llevaba la mujer. Y ver, por ejemplo, en la ciudad, cómo las niñas podían, ¿no? De alguna u otra manera decidir por ellas. Entonces, eso es lo que me lleva, ¿no? Como a decir, quiero una vida diferente, quiero algo que marque y sobre todo decirle a las mujeres de mi comunidad que se puede hacer la diferencia. Fíjate qué interesante lo que señalas, porque como el estar, como dices tú, en esta alternancia pueblo-ciudad, abre para ti otro panorama, ¿no? Y te hace ver como que hay otras opciones, hay otras maneras de ser mujer en esta realidad que vivimos. Y bueno, yo te escuchaba, te decía, estaba escuchando una entrevista y cuando tú dices que, bueno, imagínate, te vas del pueblo, te vas a San Cristóbal, pero luego vienes a estudiar a Tuxtla Gutiérrez. O sea, ¿cómo es ese paso que da Claudia? Porque el entrar a la universidad implica muchas cosas, ¿no? Sí. Desde el sacar la ficha, presentar un examen en una carrera que además tiene una demanda muy alta, porque pues ella estudió gastronomía, y eso también hay que marcarlo, porque es de las carreras que más demanda tiene, ¿no? Y que son muy y además son muy costosas. Entonces, yo la verdad Muchos cuando retos, la escucho, ¿no? sí, o sea, otras cosas que yo he enfrentado en este contexto de la interculturalidad que todavía podríamos decir, yo admiro mucho a las personas que vienen a Tuxtla porque además crecen y hablando tzotzil. Y después vienes y te enfrentas a libros de texto en español. Entonces, Claudia, cuéntanos un poco cómo es que de verdad te escucho y te veo y vienes a la universidad. ¿Cómo fue ese proceso que decides, yo me voy a ir a estudiar gastronomía y haces este ejercicio de la travesía del ingreso a la universidad? Ya sé. Sí, realmente fue muy difícil porque aparte mi forma de ser en ese momento, yo era una chica muy introvertida, muy callada, todo me daba miedo, entonces incluso la calle. Pero aquí también fue estas ganas de ser diferente, ¿no? O sea, yo vuelvo que mis padres nos hayan dado la oportunidad de estudiar. Y recuerdo que cuando estaba en la preparatoria, mi mamá nos decía, bueno, a ustedes, porque mi hermana y yo nos llevamos por 2 años, y nos decía, bueno, ahora que ya están en la prepa, si quieren seguir estudiando lo pueden hacer, pero se tienen que quedar en San Cristóbal, ¿no? Y entonces yo decía que en San Cristóbal, en ese entonces, yo decía que no había una escuela con una educación realmente de calidad, ¿no? O sea, para mí, porque veía las escuelas que estaban, y bueno, estaba la UNACH, sí, pero no eran carreras que a mí me llamasen la atención, ¿no? Y aparte también es esta parte de luchar por lo que quería, porque también mi mamá principalmente quería que me dedicara al magisterio, y mi papá quería que me dedicara al comercio. Entonces, era algo que ninguna de las dos cosas me llamaba la atención, y sobre todo también yo creo que ya desde mi ser más profundo de querer como hacerle la batalla a mis padres. ¿Por qué? Porque yo tengo 2 hermanos mayores y a ellos ninguno de los dos los dejaron. Por ejemplo, el hermano mayor se quería venir justo a Tuxtla a la UNACH a estudiar contaduría y no lo dejaron. Entonces el segundo se quería ir a la Marina y tampoco lo dejaron. Y dijiste, yo soy la buena, la rebelión. Conmigo se rompe. Exacto. Entonces yo creo que fue más como eso de decir, yo sí voy a poder, ¿no? O sea, si mis papás no quieren, yo sí. Entonces yo tuve la fortuna de que mis papás también nos enseñaron a trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y entonces yo tenía unos ahorros. Y obviamente para la ficha, yo sí lo recuerdo mucho porque yo estaba muy indecisa. O sea, por dentro decía, hazlo, pero por otro lado decía, estaba muy indecisa y tenía mucho miedo porque yo dije, ¿cómo me voy a Tuxtla, no? Sí. O sea, vine antes de la universidad un par de ocasiones con mis papás para hacer algo en papeleos, porque como aquí se hacen varias cosas. Entonces yo decía, híjole, ¿cómo me voy a mover sola? ¿Voy a vivir sola? O sea, son muchas cosas que... todo eso. Sí, ¿no? Enfrentarte a un mundo nuevo. Exacto, entonces... ¿Ya sabías que querías ser chef? A los 17, sí, ya finalizando la prepa, allí es donde engancho con la cocina y
empiezo a buscar escuelas y aquí solo había una particular, Carísima. súper cara, y que Sí, yo dije, sí, ya no. sé. Entonces, mi única opción, solo lo que sí sabía y estaba muy presente, es que me quería salir de San Cristóbal. Entonces, mi única opción en ese entonces era la Unicach en el lado de turismo, porque dije, ahí enganchan también cocina, entonces posiblemente por ahí, ya luego estudio como no sé, algún, sí, exacto, algo, en ¿no? cocina, no lo sé, pero mi idea era salirme, o sea, ese era como, Tu objetivo. motor. sí, Tú, exacto, lo que te impulsaba, ¿no? de salirme de San Cristóbal. Entonces, el último día de las fichas, sé que obtengo la ficha. Último día de Sí, las fichas. De hecho, era las 2 de la tarde cuando fui a pagar al banco. Dios Yo santo. recuerdo que cerraban a las 7 ya Sí, el registro. el registro, entonces pues, todo lo hago así. Entonces, recuerdo que logro hacerlo, llego a la casa, yo llego temblando porque pues no sabía cómo darle la noticia a mis papás. Entonces pasó 1 o 2 días hasta que les dije, ¿saben qué? No les estoy pidiendo permiso, les estoy avisando que me voy a Tuxtla. O sea, era una ficha, ni siquiera sabía si iba a pasar te el iban a examen. aceptar. Claro, o sea, pero yo ya aseguraba que iba a estar en Ya lo habías decretado, como se dice, ¿no? Sí. Dije, esto va a ser, punto. Sí, exacto. Y entonces el llegar a Tuxtla para mí fue una revolución porque pues me tenía que mover sola justo, ¿no? Vivir sola, hacer todo sola, y algo que no estaba acostumbrada. Siempre acostumbraba, por ejemplo, en casa estar con la familia, independientemente de que no había una relación muy cercana con mi familia, siempre estaban, ¿no? Claro, Entonces, por supuesto. y el llegar aquí sí fue muy difícil, muy fuerte, y luego una chica súper introvertida, pues fueron como muchas cosas que tuve que con el que lidiar, ajá, y luego ver, o sea, ya lo veía en la preparatoria, por ejemplo, en estos estatus sociales o económicos de las personas que sí se marcaban bastante, y el llegar a la universidad, pues lo vi mucho más, ¿no? Entonces era como de, híjole, había incluso compañeros que sin problema, los papás pagaban todo, o sea, cubrían todo. Por ejemplo, para las prácticas profesionales, recuerdo que nos dijeron que teníamos que irnos de prácticas profesionales después de cada semestre y que teníamos que salir del estado. Yo solo me pude ir 2 veces porque no tenía la solvencia, pero yo sí veía, ¿no? Como los compañeros, y escuchaba, ¿no? Es que mi papá me pagó esto, me pagó el otro, y yo decía, a mí me encantaría que me pagasen eso, ¿no? Y que no lo aprovechaban, que eso era lo más triste. Oye, Clau, y aún con todos esos retos que digo, es muy breve para los y las que quieran saber más acerca de la vida de nuestra chef invitada hoy. También escribiste un libro, de lo cual vamos a hablar más adelante, que cuenta estas historias, pero a mí me llama mucho la atención y me atrae a la mente una vida con tantas, digamos, tantos retos, tantos desafíos, y que ese espíritu indomable que tú tienes, Claudia, pudo ir superando uno por uno, que nos está hablando de cosas tan profundas como las desigualdades, la discriminación, la lucha de clases, la falta de motivación y de la desigualdad en la escuela pública. Las Esa es una desigualdades en la cuestión escuela muy pública. importante. Cosas nos están tocando, temas tan importantes, que qué bueno que nos estás hablando de esto y que la audiencia nos escuche, que están allá afuera enfrentándose a eso, que de pronto decides, tomas una decisión de arriesgue por tu vida cuando eres muy joven, quiero hacer esto, y ahí vas, ¿no? Que como tú dices, ¿no? Con todo esto que estás contando, y aún así terminas la carrera, como chef, entiendo que empiezas a revolucionarte a ti misma. ¿Y cómo llega esa Claudia de acabada de salir de la universidad, con todo lo que ya traes detrás, que era vivir todo esto que nos cuentas, a decidir poner un restaurante, que es lo que estás haciendo ahora? Pero es que antes del restaurante también pasó que al final mis papás entendieron lo que quería y aceptaron, entre comillas lo aceptaron, pero una de las reglas era de después de la universidad regresarme a San Cristóbal y ejercerlo allá. Entonces no sucedió eso. Adelanta, spoiler del libro. No pasó. Exacto, no pasó. No pasó. De Tuxtla me fui a la Ciudad de México. De hecho, justo la universidad hizo un congreso gastronómico y vino uno de los chefs más importantes de México ahora, que es Enrique Olvera. Él era como era la primera vez que hacía el congreso, y era como el invitado especial y el padrino, ¿no? Para abrir estos congresos. Pide conocerme,
yo trabajaba, entonces yo no iba a asistir al congreso porque yo lamentablemente perdí una beca y entonces tenía que trabajar y estudiar para terminar todo lo de la universidad y poder graduarme. Entonces pide conocerme y justo yo termino con la universidad el 11 de diciembre del 2010 y el 15 de diciembre del 2010 yo estaba trabajando con él en Ciudad de México. Pero sácame de una duda, ¿por qué pide conocerte? ¿Cuál era la referencia que él tenía? ¿Tenía alguna referencia? Por supuesto. Porque mi asesora de tesis, que en ese entonces era la maestra, bueno, la doctora ahora Gabriela Pola. Ah, sí, la conozco, Gaby. Ajá. Saludos. Saludos a Estaba en la ella es la Politécnica, ya regresó otra vez a la Sí, exacto. La vamos a traer, Ella, vamos a entrevistar. Sí, por favor, porque ella es la culpable de que yo me haya ido o de que haya coincidido con el chef. Estaba haciendo, pues obviamente iba a entregar, o más bien ya había entregado la tesis, lo único que faltaba eran los empastados en esas fechas. Y resulta que coinciden, hablan, y entonces de repente le habla de mí y le habla de la tesis que estaba haciendo. La tesis es un recetario traducido en el español tzotzil. Entonces eso yo creo que es lo que le llama la atención al chef, pide conocerme y ella inmediatamente así entre mensajes, llamadas, y obviamente yo trabajando no podía meter el celular hasta que salgo una noche del trabajo, veo todas las llamadas y los mensajes así de súper invasivos. Yo dije, híjole, yo creo que la tesis está mal. Eso me van a reprobar. Y lo peor de todo es que ya estaba empastado, entonces yo dije, ¿qué hago? Y pues no, resulta que cuando abro uno de los mensajes me dice, es que tienes que venir al congreso porque alguien te quiere conocer, ¿no? Y entre sus mensajes me empieza a decir, el chef Enrique Olvera quiere conocerte. Y yo así de, ok. Wow. Y entonces ahí es cuando llego al congreso al siguiente día, él me conoce, justo yo llevaba empastados porque me lo pidió mi asesora, le entrega uno, lo empiezo a ojear y él solo asentía con la cabeza y de repente sacó una tarjeta de su Filipina y me dice, mándame todos tus datos en este correo, quiero tu currículum, dime cuándo te presentas, vámonos al DF. Y yo, así espérese, ¿no? Y bueno, para mí fue como un... ¿Te titulaste y te fuiste? Sí, me titulé. De hecho, mi examen fue como el 6 o el 8 de diciembre. Le digo, terminé el 11, así fue mi última visita en la universidad. Y el 15 yo ya estaba trabajando con el chef Olvera. Entonces me fui 3 años a la Ciudad de México. 3 años de experiencia. ¿Y qué decían tus papás? Te seguimos esperando. En San Cristóbal. Dijimos San Cristóbal, ¿no? Ciudad de México. Ya no sigo diciendo porque va a ir. Ya sé, me vetaron de la familia. Sí, me imagino. Pero fue temporal, yo me imagino, así pasa. Pues sí, realmente siempre ha sido eso, ¿no? El pensar y el sentir con mi familia nunca ha sido el mismo. Siempre hemos estado como en líneas separadas. Pero lo que sí agradezco es que de alguna u otra manera han estado, ¿no? En su forma y en su manera han estado. Claro. Sí, entonces yo sí recuerdo cuando les dije que me iba a la Ciudad de México, casi les daba el infarto a los dos y fue así como de, mi papá me dijo, ¿cómo quieres que te vaya a traer? ¿O dónde quieres que te encuentre luego, no? Porque pues lamentablemente mi papá tuvo un viaje a Ciudad de México y lamentablemente le fue muy mal. Lo habían asaltado y entonces, y obviamente yo no quería ir a Ciudad de México porque también era el último lugar a donde quería llegar por todo lo que decían de la ciudad, ¿no? Sí. Entonces yo realmente yo llegué con miedo a esa gran ciudad, pero al final agradecí la oportunidad y la verdad es que fue una experiencia muy bonita porque fue una experiencia también de manera profesional, pero también de manera personal. Porque ahí fue donde dije basta, ¿no? O sea, yo ya traía como este caminar de desprecio, insultos por mi origen, ¿no? O sea, en el sentido de ser indígena pesa mucho. Y entonces yo ya traía un caminar muy fuerte en ese sentido. El llegar a la Ciudad de México y el estar en espacios, pues, de esta índole o sea, como de ese estatus. Ajá, gracias, de ese estatus, pues, también es pesado, ¿no? Claro, porque al final hay un profundo racismo muchas veces en esta cuestión de diferencia de clase, no es lo general, pero pasa. Sí, y en Ciudad de México vi cómo
había hacían esta comparación de mujeres del norte y mujeres del sur. Entonces ahí para mí fue muy fuerte porque mucha gente me decía, es que como vienes del sur, ustedes las mujeres del sur nunca van a sobresalir y nunca van a tener algo propio porque ustedes siempre van a estar bajo el mando de alguien. Entonces ellos todavía nos seguían viendo como en esta parte de la esclavitud, Claro, ¿no? sí. Y se los digo así como muy ligero, pero en realidad eran ofensas muy fuertes y luego también me decían, es que tu piel no ayuda, ¿no? El color de tu piel no ayuda, tu estatura menos. Entonces, pues sí, obviamente yo mido 1.50, soy bajita, soy chiquita, entonces morenita, y era como cosas que para ellos, pues obviamente no podía, no iba a poder sobresalir, ¿no? Y pues en el medio gastronómico menos, ¿no? Como sabemos, mucho de las caras de las cocinas son hombres, Así es. ¿no? Entonces, en la parte profesional, en la parte de los chefs son hombres, y entonces ellos decían, tú nunca vas a poder tener algo propio, ¿no? Y sobre todo porque no tienes ni las cualidades ni las aptitudes para hacerlo. Entonces ahí fue donde dije, basta, y salió una frase que es que hable mi trabajo y no mi boca, porque también en ese entonces yo seguía siendo muy introvertida y yo decía, yo no me puedo defender, o sea, yo no me voy a poner al tú por tú porque no sé ni qué decirte, o sea, ni cómo parar, pero lo que sí puedo hacer es que con mi trabajo te voy a demostrar que puedo hacer grandes cosas. Y entonces a raíz de eso fui abriendo puertas. Y entonces el estar con el chef Olvera, me fui con otro chef que es Lalo García, otro de los mejores chefs de México, y luego se me abrieron puertas con un chef suizo. Entonces ya tuve que regresarme a Chiapas, que ahí es donde empieza la parte de el pensar de independizarme. Estuve como 2 años y medio más trabajando en San Cristóbal, cuando dije basta, ya no quiero seguir trabajando para nadie porque no se vale el trato que a uno le dan o la forma en que uno lo llevan cuando uno está entregando todo. Por supuesto, desde esta Claro. arista, qué interesante lo que dices, chef, porque uno pensaría a veces al ver historias de éxito como las tuya, que todo ha sido tan fácil, ¿no? Se voltea y se dice, bueno, es que ella ya tiene esto y esto, Sí. cuando en realidad hay tantas cosas detrás, que qué bueno que existe desde tu ser interno estas ganas de incluso contarlo, porque son cosas muy difíciles, contar vivencias tan duras como vivir la discriminación o la violencia, y que eso haya sido una pauta en tu vida para decir lo que dijiste varias veces, ya basta, ¿no? Qué importante es que nos escuche la audiencia, que a veces estamos en estas situaciones Sí. y no lo vemos o nos hacemos menos o renunciamos a todo porque el dolor es intenso. Entonces es bien importante que sepamos que detrás de esta historia de éxito de Clau, pues existieron o existen aún todas estas barreras de violencia sistemática que hay contra las mujeres y que hemos dicho muchas veces en este programa, y que lo recalco aquí con mi amiga la doctora Sandra, estas intersecciones de la violencia. Cuando ustedes escuchan que las feministas hablamos de violencias interseccionadas, hablamos de eso. No es lo mismo, que también muchas mujeres sufrimos violencia, pero en otros contextos. No es lo mismo una mujer joven, indígena, en un contexto totalmente distinto a una mujer urbana con otro tipo de tono de piel que vive otro tipo de violencias. A eso se refiere, y que me parece muy importante decirlo, la intersección de las violencias de las que hablamos las feministas. La verdad, yo escucho a Claudia y veo a una mujer profunda, la verdad, muy inteligente en el sentido de que pudiste racionalizar todas estas emociones. Porque al racionalizarlas, creo que le das un sentido, y poner un alto, a veces sin saber nombrarlo, porque nosotras a veces lo mencionamos con ya términos, conceptos, porque Sí, pues claro. hemos estudiado el tema, pero saber que algo está mal, ¿no? Y que no puedes seguir viviendo, digo, los Hernán Cortés en todos los lugares a donde vas, porque lamentablemente es a lo que nos enfrentamos. Es una verdadera realidad, y que al fin, y que esta cuestión, incluso yo siempre he dicho que es desde una profunda ignorancia y desconocimiento, pues que con la pena la genética es la genética, y nuestros ancestros y ancestras son mayas. Entonces yo no puedo aspirar a medir 1.90 ni tener ojos azules, nunca, Claro. ¿no? Sí, claro. Entonces también habría que leer Mendel y bueno, muchas cosas que hay como desde ese desconocimiento,
creo que te enfrentaste a muchos desafíos, pero tú fuiste poniendo altos y además algo que me parece sustancial que nos narras, que los fuiste librando cada obstáculo que te fueron, porque tu vida, al parecer, era así como un juego de cartas, pero de obstáculos, ¿no? Era como de que, a ver, sí, o sea, yo te escucho y a cada paso un obstáculo, a otro paso un obstáculo, y estar en una escuela pública, clasismo, desigualdad, racismo, o sea, muy lamentable, muy doloroso el sistema, porque al final es un sistema al que nos enfrentamos. No solamente, si es cierto, las mujeres tenemos más barreras, pero también hay hombres que lo enfrentan. Sí, claro. Lo hemos dicho. En la ciencia, pues los hombres tienen que ser blancos, ¿verdad? No pueden ser indígenas, ni las mujeres, ¿no? Tienen que ser de ciertas características. Pero ve, me gusta mucho cómo lo narras, cómo lo relatas, porque es una historia realmente, bueno, a mí no me gusta mucho la palabra resiliencia, pero a quien le guste, de resiliencia, ¿no? Yo diría que más bien de una mujer muy inteligente que supo tener también este control de sus emociones y decir, no soy yo, a pesar de que todo el mundo, o sea, todo lo que se me presenta, dice que yo estoy mal, que yo soy la que no va a triunfar. No, yo sí voy a triunfar. Y bueno, y surge el restaurante, y cómo transitas, porque ve qué tantos talentos tienes. O sea, esas cartas que eran obstáculos fueron destapando tu pócar de talentos, ¿no? Exacto. Entonces, no solamente el arte culinario, también la escritura. ¿Cómo te inspiras para redactar? Dime este libro que me parece que ha de ser, no lo he leído, pero ya me muero porque todo el programa. Es un libro, ¿no? ¿Cómo me inspiro? Justo por esta parte de quererle contar a la sociedad de cómo fue mi caminar. Lo que decía, ¿no? Nada fue como miel sobre hojuelas. Ahorita sí ya mucha gente me dice, ay, la chef, ¿no? Y el reconocimiento, y entonces ahora, por ejemplo, entro a espacios y es como de, casi me agarran con pincitas, y el cuidado, y decía, yo creo que si ni siquiera hubiese hecho eso, obviamente nadie sabría de mí, obviamente el trato no sería igual, obviamente yo no sé dónde estaría, pero a lo que voy es cómo cambia, ¿no? El pensar de la persona o del humano, el que has logrado cosas, entonces ya te tienen, ¿no? Y que digo, está padre y está bien y gracias por reconocerlo, pero también esa es la otra parte que yo lo peleo, porque todos, absolutamente todos como humanos, y sea lo que estés haciendo, tenemos el valor, ¿no? Como personas. El simple hecho de estar en esta vida, tenemos el valor de ser personas. Y que como toda persona, todos tenemos derechos y tenemos capacidades, aptitudes y cualidades para hacer cosas. Y que lamentablemente no se nos da, o que lamentablemente se nos cierran las puertas justo porque por el género, por el sexo, por de dónde provienes, etcétera, el estatus económico, por no tener apellido, o sea, muchas cosas de esas que digo, qué lamentable, porque hay muchos, de verdad hay muchos talentos en todos los lugares. Y no solo estoy hablando en la parte de los pueblos originarios, también en la ciudad y en diferentes partes, que no se reconoce. Y entonces eso era lo que quería transmitir, ¿no? Es lo que quiero transmitir a través del libro. Que sé que no es fácil llegar, porque no ha sido nada fácil, pero también es el que sepan que es bastante satisfactorio, ¿no? En el sentido de muchas cosas que a mí me decían, no, es que no puedes, no debes, estás loca, es que eres mujer, es que eres indígena, ¿quién va a querer comer comida indígena? Los indígenas no tienen a qué aportar. Muchas cosas de esas que de repente me llegaban, yo decía, te voy a enseñar a que sí se puede, a que sí tenemos mucho que aportar, a que sí vale la pena. Y entonces eran como estas partes de ver la vida. Muchos también de las personas nos encapsulamos en la parte negativa, ¿no? Y entonces lo que empecé a hacer yo es ver estas partes negativas como oportunidades. Y entonces en lugar de decir no, yo decía, pues vas a ver que sí. Y entonces los nos se convierten en sí, y sí empiezan a tener frutos. Y por eso el querer compartirlo desde el libro, de que posiblemente no viene todo, pero yo siempre he dicho, esto es una introducción de tal vez los libros siguientes, porque sí hay muchas cosas que compartir, hay muchas cosas que poner, y sobre todo el que la gente se dé cuenta
que los sueños se pueden alcanzar. Ya lo dije, yo vengo de una familia que no tiene ni siquiera el reconocimiento en la sociedad, en el pueblo, que no es de un apellido, no tenemos el dinero. Me encantaría hubiese nacido en una familia de cuna de oro, no lo tuve, pero también sí tuve la fortuna de que mis papás me enseñaron a luchar por lo que uno quiere. Entonces, eso, ¿no? Oye, Clau, y de todo esto que nos estás contando, nace pues tu bebé, tu cocono, tu lugar, en donde ya nos contarás ahora en qué estás haciendo, que también me encantaría que la gente lo sepa y que te podamos ir a visitar, que agendemos citas para que podamos ir a disfrutar de tu comida. Pero cuéntanos de tu restaurante. Sí, nace en el 2016, justo les digo que 9 años ya. En el 2016, antes del 2016, llegó al punto de decir, ya estoy harta de que me traten de esa manera. Entonces voy a llevar mi propio espacio, mi propio negocio, mi propia vida, a mis modos, a mis formas, ¿no? Y mi filosofía en el restaurante es completamente diferente a una filosofía tradicional de un restaurante, ya que voy. Porque pues obviamente a mí me tocó estar en diferentes espacios, yo veía, ¿no?, que cómo era el trato y sobre todo esta parte de mucha gente pensaba que trabajaba con objetos, robots o cosas. ¿Y por qué? Porque pues el trabajo en cocina ya de por sí es muy estresante, sobre tiempo, es de carrerear, es de egos, pelear con egos, es de pelear por un puesto, pero de una mala manera, ¿no? Entonces yo decía, yo no quiero eso. Y luego los puestos se peleaban en el sentido de que mientras más dabas, pues obviamente te iban reconociendo, ¿no? Pero eran horas de trabajo intensas, eran de obviamente poner tu conocimiento, tu creatividad, y que no está mal porque cuando estás apasionado, y eso es lo que siempre he dicho, yo estoy apasionada de mi carrera y entonces yo daba todo eso, ¿no? 20 horas trabajando, a veces me quedaban 3, 4 horas y yo decidía si me bañaba, dormía, por ejemplo cuando estudiaba, ¿no? Hacía tarea, o qué hacía, o cuando ya trabajaba era de, híjole, tengo que, si comía, si dormía, si, o sea, lavaba uniforme o qué hacía, ¿no? Entonces, era como todo eso. Y entonces cuando fui haciendo 2 listas imaginarias y yo decía, esto sí lo quiero y esto no lo quiero definitivamente en mi espacio. Entonces, cuando se me da la oportunidad de abrir el espacio, empiezo a implementar todo esto. Mucho 10 horas de trabajo, sé que estoy trabajando con humanos, que así como yo me puedo enfermar, ellos también les puede pasar. Buscar espacios también que sean más armoniosos y más humanos, en el sentido de que daba espacios a jóvenes para que terminaran estudios y sobre todo como arropar a la gente que venía de los pueblos originarios, porque el salir del pueblo y llegar a la ciudad también es muy exacto, sí, exacto. Entonces ese era mi objetivo, ¿no? O sea, sí era el espacio como restaurante de primera cara, dar a conocer la gastronomía chiapaneca, porque también cuando me tocó estar fuera yo preguntaba y me decían que no conocían de cocina chiapaneca. Incluso hasta el mismo local, ¿no? Me tocó que de repente les preguntaba y decían, ay, sí, el cochito, ¿no? Que es como el más famoso de nuestro estado, pero hasta ahí nos quedábamos. Entonces, cuando empecé a presentar en mesa, por ejemplo, producto de temporalidad, producto de pueblos originarios, como las guías de chayote, la flor de frijol bótil, como el yuyo, o sea, como estas cosas de temporalidad, la gente se sorprendía, incluso el mismo local, ¿no? Y decía, yo lo tengo en mi casa y no sabía que se comía. Híjole, yo no lo conocía, ¿de qué región es?, ¿no? Y entonces yo decía, estoy haciendo mi trabajo, estoy poniendo mi granito de arena para, fortalecer la gastronomía chiapaneca, que se conozca y sobre todo que el mismo local se sienta orgulloso de ello, ¿no? Claro, pues mira, qué genial. Para mí es una maravilla porque lograste también romper el ciclo de violencia, que es lo que decimos las feministas. Exacto, tú fuiste consciente de lo que pasaste, lo que viviste y dijiste, no quiero esto para mi empresa. Claro. Y creo que este también es un aporte muy sustancial, además de todo, pues esto que tú narras. A mí lo que me parece, la verdad, todavía como hasta de mucha reflexión,
Es decir, esto que comentabas, que hay tantas personas que quedan en el camino porque siempre reciben un no. Y yo creo, y siempre he sido una convencida de esto, de que no deben quedarse en el camino. Porque hay muchos talentos que se pierden, que quedan allí porque no logran, por eso la palabra resiliencia les decía que para mí no es como lo idóneo, porque es como que convertir el sufrimiento en fuerza, pero no, ¿por qué tiene que ser una vida llena de sufrimientos y de obstáculos por una violencia constante, por muchas cosas, por tu origen, por tu clase? O sea, eso no debería de existir en este siglo, ¿sí? En este país que pues se dice ser libre, democrático, igualitario, ¿no? Y que los jóvenes y las jóvenes no deberían de quedar en el camino. Porque esta es una historia muy valiosa, pero que ojalá las historias así de lucha, de dolor, no se repitan, sino que tú estás abriendo esa posibilidad. Y eso es lo maravilloso también que veo, aparte de todos los demás talentos que tú tienes, esta generosidad de decir, yo no quiero historias como la mía, ¿no? Y creo que en tu espacio, en tu negocio, aparte de disfrutar el talento culinario, también se disfruta un ambiente en el que se respira estas condiciones igualitarias, en las cuales tú añoraste a lo mejor en algún momento estar, o cualquier joven estar, y tú se las estás generando. La verdad es que me parece una cuestión que trasciende socialmente, y sin duda tu restaurante, que ahora se llama Claudia Santis, ¿verdad? Sí. Pues manda muchos mensajes. Por eso también cuando decías que logras generar muchas sensaciones, yo creo que no solamente es la gastronomía, sino es todo lo que hay alrededor de ti, toda tu trayectoria. Porque aparte te comes cosas, cuando comes la comida, no solamente es la sensación del gusto, sino lo que yo sí obviamente creo en las energías, lo que la persona que te está cocinando está sintiendo en ese momento, y de pronto es súper transformador lo que estás diciendo. Yo diría feminista, pero bueno, yo soy feminista. Decir, no quiero un espacio violento, lo voy a convertir en otra cosa. Eso es lo que busca el feminismo, convertir los espacios, la vida, las relaciones, todo en otra cosa, que no sea lo que tenemos, porque no funciona. No funciona un espacio donde una chef tiene que estar 20 horas trabajando, pongámoslo en cualquier trabajo que nosotros hacemos 20 horas bajo un estrés terrible, compitiendo en esto, en lo otro, pues obviamente no produces cosas de calidad, no vives feliz, no estás teniendo una vida plena. Entonces es muy transformador la idea de tu restaurante, que ahora que ya estamos en el cierre, aquí producción nos hizo ceñitas ya. Me gustaría que le dijeras al público en qué está ahora Claudia, aparte de que es escritora, es transformadora de la sociedad, rompe moldes, en fin. ¿Qué está haciendo Claudia con este nuevo restaurante que ahora se llama Claudia Santis, lleva tu nombre? ¿En dónde lo podemos encontrar? ¿Qué tenemos que hacer para ir? ¿Cuándo voy para allá? Espérame, voy mañana. Y que nos cuentes eso para que la audiencia sepa. Sí, sigue siendo el mismo concepto para la gente que nos ha conocido cuando llevaba el nombre de Coconó. Sigue siendo el mismo concepto, los mismos objetivos, en el sentido de esta parte muy humana. Pero lo que buscamos ahora, hemos cambiado el concepto hace un año en el sentido de hacerlo más cercano, no presencial, porque es presencial, más cercano, y sobre todo que entiendan un poquito más de toda la gran riqueza que tiene nuestro estado. Es una dinámica bajo reservación, menús de degustación de 5 o 7 tiempos, ustedes eligen cuál quieren comer, y la dinámica puede tardar entre hora y media, 4 horas, dependiendo del comensal. Entonces, aquí sí les pedimos que su reservación la hagan con tiempo. Realmente ha sido una dinámica muy bonita, en donde la gente, incluso el mismo local, nos agradece, ¿no? De poder compartir estos sabores y esta riqueza del estado. Y sobre todo, busco esta cercanía con ustedes, porque también mucha gente ya no solamente va a comer, va a buscarme. Entonces, y yo inicio y termino el servicio sin ningún problema, obviamente cuando estoy, porque también con esta dinámica del libro y con otras dinámicas que hacemos, pues si de repente me toca salir. Pero a lo que voy es eso, acercarnos más a toda esta riqueza, acercarnos más a la cultura, a las tradiciones de nuestro Chiapas, y sobre todo el sentirnos orgullosos, ¿no? de toda esta riqueza que tiene nuestro estado y que todavía nos falta. Yo siempre le he dicho, Chiapas
ya es reconocido a nivel internacional, pero en el lado gastronómico todavía le falta. Y entonces es como este granito de arena que nosotros ponemos con referente a ello, y mucha gente nos dice, chef, pero entonces debiste haber abierto uno más grande, ¿no? Sí, lo entiendo, pero también es la otra parte en donde, justo lo decía ahorita, el abrir un espacio más grande se necesita mucho más personal, que eso es padre, el poder arropar a más gente, pero también trae muchas demandas. Y entonces lo último que quiero es perder ese objetivo de lo humano. Excelente, Qué maravilloso. es una maravilla tener Sí, aquí la a verdad, Claudia. un Muchísimas verdadero gracias, chef. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde está tu restaurante, chef? Estamos ¿Y a dónde podemos en reservar? San Cristóbal de las Casas. Nos encuentran en nuestras redes sociales como Chef Claudia Santis, en TripAdvisor, Google, Instagram, Facebook, y nos pueden hablar al número 967-138-5897. Estamos en el barrio de La Merced y, como les digo, es bajo reservación. Entonces va a ser un gusto tenerlos en casa, y de verdad permítanse apapachar un ratito. Ay, Excelente. qué rico. La Pues, próxima transmisión creo que va a ser desde allá. Por favor. Nos vamos a por llevar favor. a Luis también. Muchas Claro. gracias, la verdad, hermana, por este programa tan No, sí, bonito. programa Y muy gracias a bonito, Luis, lleno a de producción emociones. y al 7 por un programa más de Universo Violeta. Y por favor, síganos en nuestras redes sociales y no se sigan perdiendo este programa tan interesante. Sí, nos vemos. Saludos. En la próxima emisión. Saludos. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. Claudia. Gracias a ustedes. Gracias al espacio.